Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Presentaciones Fructíferas. Soy Malu Sapiola y hoy vamos a hablar de los desafíos de comunicar temas técnicos. Todos tenemos, en mayor o menor medida, que comunicar temas técnicos. Esto puede ser conceptos complejos o muchos datos, muchos números o nombres específicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el mensaje que queremos transmitir llegue a la audiencia y no morir en el intento? Hoy vamos a hablar de 3 principales desafíos cuando tenemos que comunicar temas técnicos. El primero, hacerlo entendible. En este punto es clave identificar la base de mi audiencia. ¿Qué tan técnica es mi audiencia? Ya en el episodio anterior hablábamos, ¿no?, de la importancia de conocer a mi audiencia. También conocer qué tan familiarizada está la audiencia con estos temas. Puede ser que entienda las técnicas y los términos específicos, pero que no esté tan familiarizada con el tema en particular. ¿Qué hacemos con estos 2 puntos? ¿En qué nos suma focalizar o prestar la atención a estos 2 puntos? Esto es fundamental para identificar qué tanto debemos traducir y adaptar los contenidos. ¿Cuál es el riesgo si no tenemos estos puntos en cuenta? Si no adecuamos el lenguaje a nuestra audiencia, corremos el riesgo que no nos entienda. A veces puede ser tentador, digamos, hablar en difícil, y le estoy poniendo entre comillas, ¿no?, para, no sé, quizás hacer notar la diferencia o mostrar lo mucho que uno sabe sobre un tema, pero probablemente el objetivo de esa presentación no sea mostrar lo que uno como orador sabe, a no ser que sea un examen específico, y ahí sí tenemos que mostrar todo lo que sabemos. El mayor desafío es darle a la audiencia la información digerida que le sea útil para, por ejemplo, tomar decisiones, para aplicar en su trabajo o para cumplir con el objetivo que nos seteemos en esa presentación. Si no adecuamos el contenido técnico a las capacidades e intereses de la audiencia, no nos van a entender y no vamos a lograr el objetivo. Entonces, primer punto, hacerlo entendible. Vamos a ver un ejemplo. Cuando digo conocer o tener en cuenta la base de mi audiencia, acá me refiero a pensar qué tan acostumbrada está mi audiencia a escuchar términos técnicos sobre el tema que yo voy a hablar. Y les pongo un ejemplo concreto. Un día fui a dar una capacitación sobre biotecnología a un instituto de formación docente en Chivilcoy. A priori, sabía que mi audiencia iban a ser estudiantes del profesorado del área de Ciencias Naturales y Biología. Entonces, yo armé mi presentación en base a eso. Cuando llego, el organizador me dice, tenemos también en la audiencia un grupo de estudiantes del profesorado de letras. Yo dije, wow. Ok, claramente una audiencia diferente. Entonces, bueno, entro al salón, el salón estaba lleno, y la pregunta es, les hago a ustedes, ¿qué harían en un momento así? Lo primero que hice fue preguntar en el grupo, digo, bueno, acá me dijeron que hay un grupo que son estudiantes del profesorado de letras, ¿dónde están? Entonces, levantaron la mano, ¿no? Se identificó el grupo, estaban adelante a la izquierda. Yo digo, bueno, genial. Primero los felicité por estar ahí, porque claramente estaban fuera de su zona de confort, ¿no? Les avisé que iba a intentar traducir los términos más técnicos, pero que si no me entendían algo, si no entendían algún término, me preguntaran, ¿no? Y empecé a hablar, obviamente traduciendo cada vez que llegaba un término que era muy técnico, lo definía, ¿no? Y ahí un punto clave que, bueno, después vamos a ver seguro mucho más adelante cuando hablemos de entrega de una presentación, pero creo que es valioso sumarlo acá, es la importancia del contacto visual.
Como que en todo momento yo estaba chequeando y mirando, ¿no? Para la izquierda a ese grupito, mirando y decir, bueno, ¿me están siguiendo? O sea, ¿me están mirando a mí, por lo menos? ¿O ya los perdí y están mirando el celular o pensando que van a cocinar hoy a la noche, ¿no? Lo más lindo de todo fue que, bueno, al final, en la sesión de preguntas, una de las estudiantes de ese grupo me hizo una pregunta muy bien formulada y que claramente demostraba que me había seguido y que estaba curiosa por seguir aprendiendo del tema. Entonces, yo digo que esos momentos son como lo más, ¿no? Es el deber cumplido de haber llegado a esa audiencia, incluso ampliada y fuera de lo que teníamos planificado, ¿no? Acá quizás también una referencia al episodio anterior, ¿no? Que decíamos de la importancia de practicar y tener esos puntos básicos que queremos transmitir, pero tener esa flexibilidad de no tener el speech de memoria, ¿no? Pues imagínense si yo acá hubiera tenido el guión memorizado, primero que era una presentación de 4 horas, un taller de 4 horas, o sea que hubiera sido imposible, pero segundo, no hubiera tenido esa plasticidad para poder adecuarlo, digamos, e incluir a una audiencia adicional que me enteré en ese momento, ¿no? Acá otro punto importantísimo es qué suerte que el organizador me hizo notar que había un grupo diferente, porque imagínense si yo hubiera dado las 4 horas de capacitación en el idioma en que iba seteado, en el lenguaje, digamos, que iba seteada, claramente este grupo hubiera estado, o sea, hubiera sentido que estaba perdiendo el tiempo, porque lo hubiera perdido de entrada, ¿tá? Entonces, un ejemplo muy claro y muy gráfico de a lo que me refiero con considerar la base de mi audiencia y qué tan técnica es mi audiencia. El otro punto que les decía era la familiaridad, ¿no? Acá podemos pensar en 2 profesionales, por ejemplo, 2 agrónomos, hablando sobre un tema en particular, ¿no? Si tenemos uno que se especializa en suelo y otro que se especializa en lechería, quizás los 2 comparten ese lenguaje base, ¿tá? Pero no necesariamente uno va a conocer el estado del arte de la especialidad del otro. Entonces, a pesar de que tengan la misma base técnica, posiblemente sea necesario algunos términos específicos y muy técnicos de una u otra especialidad, los tengamos que explicar o explicitar, digamos, para que se entienda nuestro mensaje. Sin duda, en estos casos donde la audiencia tiene la misma base técnica, pero no la familiaridad, explicar algunos tecnicismos y poner las cosas en contexto va a mejorar sensiblemente el entendimiento del mensaje. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2 es hacerlo interesante y atractivo. Podemos tener bien definida la audiencia y adecuado el mensaje, pero si no presentamos la información técnica de forma atractiva, vamos a perder a parte de la audiencia en el camino. Muchas veces es solo cuestión de enmarcar los datos técnicos o la información técnica en un contexto, ¿sí? Poner las cosas en contexto, darle un marco. También sirve mucho el plantear el por qué, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esta información? ¿Cómo puede afectar mi toma de decisiones o tu toma de decisiones lo que te voy a contar ahora? Es importante darle valor a la información que vamos a presentar y explicitar la necesidad y la utilidad de conocerla. Por ejemplo, cuando hablo de resistencia a herbicidas, en lugar de saltar directo a cuántos casos hay y de resistencia a qué herbicidas, me gusta explicar qué es la resistencia, qué impacto tenemos nosotros como tomadores de decisiones sobre la posible evolución de la resistencia y después, recién ahí, paso al estado de situación. El plantear el por qué es importante lo que te voy a contar y contextualizar lo que estamos contando le da valor a la información que presentamos
y sobre todo genera expectativa, ¿no? La audiencia puede identificar para qué le va a servir ese dato específico que yo le estoy contando o comunicando. El tercer punto, hacerlo retenible. Hacer que la audiencia retenga esos conceptos técnicos que le estamos comunicando. El punto importante, digamos, en este apartado es que no todos retenemos los conceptos de la misma forma. Hay personas que son muy hábiles para retener nombres, números, información en general, solo con escucharla. Hay otras que son más visuales, digamos, necesitan verlo o ver esos conceptos más esquematizados o con colores, con imágenes, con gráficas, ¿no? Y hay otro grupo de personas que necesitan ver la lógica detrás de un concepto. Necesitan, o sea, aprenden por entender y no por memorizar o fijar una imagen o una palabra, ¿no? Entonces, en base a esto, tenemos que pensar cómo representar los conceptos, cómo relacionarlos en una forma lógica, digamos, como decía antes, ponerlos en contexto, ¿no? Y hacerlos atractivos para tener más chances que la audiencia los retenga. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, el ciclo de una plaga, ¿tá? Estamos explicando o comunicando la importancia de conocer, ¿no? a nuestro enemigo. Bueno, acá las imágenes suman, los típicos gráficos del ciclo de la plaga con buenas imágenes, buen tamaño, buena legibilidad, ¿no? Fijarnos que sean claras, que sean gráficos. Muchas veces el detalle es enemigo de lo efectivo. Es mejor un gráfico simple que se entienda cada una de sus partes que un gráfico muy detallado que con letrita muy chiquita que no lleguemos a entender lo que vemos. O si hablamos, no sé, del desarrollo de un producto biológico, ¿sí? ¿Cómo se relacionan los resultados preliminares con lo que ya hay en el mercado, con otros productos, con el sistema productivo, ¿no? Ponerlo en contexto. Entonces eso ayuda a entender y comprender cómo encaja y por qué es importante este nuevo producto, por ejemplo, o cómo sumaría, cómo se complementaría con los demás. Obviamente, tenemos que tener en cuenta el tiempo con que contamos. ¿Sí? Como decíamos en el episodio pasado, es clave y es fundamental, digamos, saber cuánto tiempo contamos para transmitir la idea que queremos transmitir, ese mensaje que queremos transmitir y acotar los contenidos a ese tiempo. Dependiendo de cuánto tiempo tengamos, podremos entrar en más o menos detalle sobre un tema específico. Ahora, para poner todo esto en una situación, ¿no? O en un ejemplo, imaginémonos dos situaciones. En una situación A, no sé, el orador se para delante de la audiencia y dice: yo hoy les voy a presentar los resultados de los ensayos de evaluación de rendimiento. Hicimos ensayos en 10 localidades y los rendimientos fueron... Y te empieza a tirar tablas llenas de números y nombres que posiblemente los que estén atrás o de la mitad para atrás no llegas a distinguir ni los números, ni los nombres, ni las líneas de la tabla, ¿no? Si en lugar de ir de lleno a los datos, el orador presenta el contexto y dice, bueno, el rendimiento a superar es este. En los ensayos que hicimos hubo, no sé, 3 híbridos que claramente se despegaron del resto, o no hubo ningún híbrido que se despegara en todas las situaciones, pero sí hay zonas con un claro ganador. Te dice esto antes de presentarte ningún dato y bueno, y después, boom, te muestra el resumen con los datos. ¿Sentiste la diferencia entre una situación y la otra? Espero que sí. En el primer caso, el de la lista ilegible,
posiblemente la cabeza de la mayoría de los oyentes se pone a pensar en otra cosa. Es imposible que alguien pueda retener toda esa información, salvo, no sé, salvo que seas Mike Ross, el de Suits, ¿no? La ley de los audaces, que le abrían un libro, le empezaban un párrafo y te terminaba el párrafo de un libro de derecho. Pero bueno, la mayoría no somos así. Y así todo, si pudieras memorizar toda una tabla, la pregunta sería, bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿No? ¿Cómo se compara con lo que ya se sabía? ¿Qué hago con esta información? Ahora, en el segundo caso, el orador genera expectativa. Te dice, bueno, hubo 3 principales o en distintas localidades hubo un ganador. Entonces ahí la audiencia quiere saber cuál se destacó y en dónde, ¿no? Es como que la misma audiencia te pide a gritos que le muestres un gráfico, que le muestres una tabla resaltada, que le muestres, no sé, un podio. Y ahí le presentás ese resumen. Hay muchas mayores chances de que retenga esa información. Obviamente esto asumiendo que la audiencia está conformada mayoritariamente por personas que necesitan esa información, ¿no? Para tomar decisiones sobre qué híbridos sembrar, o qué híbridos avanzar, o qué híbridos licenciar o salir a vender, por ejemplo. Ahora, démosle una vuelta a esto. ¿Qué pasa si, no sé, en la mesa del asado con amigos el domingo, ¿sí? Amigos de otro rubro, sale la conversación de, bueno, ¿qué hiciste esta semana? A partir de esos mismos datos, ¿qué le contarías? ¿Qué mensaje, qué objetivo tendría esa conversación? Obviamente a nadie en esa mesa le va a interesar si el híbrido A rindió más, no sé, rindió 3,4% más que el híbrido B, ¿no? Pero quizás sí esa es una buena oportunidad para explicar las bondades del mejoramiento de cultivos y que no todos los choclos son iguales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que decía del nivel técnico? Acá estamos, o sea, un ejemplo muy radical, ¿no? La diferencia. Pero muchas veces verlo así, tan diferente, nos ayuda a poder distinguir esas diferencias. Muchos de ustedes pueden estar pensando y decir, bueno, sí, pero si hago lo que hizo el segundo orador, ¿no? Que dice, bueno, acá hubo 3 híbridos que resaltaron, quizás hay gente en la audiencia que necesita tener la tabla con los, no sé, 20 materiales que se probaron en las 10 localidades o 100 materiales. Y está bien que pensemos en eso. Lo importante es que podemos tener, por ejemplo, materiales adicionales. Es decir, nosotros le presentamos el mensaje que nosotros elegimos y que queremos que la audiencia se quede y que pueda transmitir a otros, haciendo como ese análisis de la información, digiriendo esa información y decir, bueno, de todo esto es lo importante. Y después, obviamente, podemos o adjuntar una tabla o podemos poner un QR en la misma presentación que te lleve a una tabla de Excel o un PDF con todas las tablas, con toda la información adicional y que cada uno en su escritorio, digamos, o en donde sea que esté, pueda profundizar en esos datos. Pero lo importante es que no podemos pretender que en los 2 o 5 minutos máximo que nos podamos llegar a detener en una slide con tablas eternas, no podemos pretender que en ese momento la audiencia retenga todos esos datos, ¿sí? Está bueno, nosotros estamos ahí no para repetir como loros, sino para decir, bueno, con esta información la procesé y en base a mis conocimientos y en base al contexto y en base a los objetivos y a lo que vos venís a buscar acá, te digo que este es el resumen. Después sí, tenés esto adicional para profundizar como vos quieras. Entonces, bueno, esos serían los 3 desafíos de comunicar temas técnicos y cómo superarlos. Vamos a resumirlos entonces, hacer ese repaso. Decíamos, el primero, hacerlo entendible, ¿no? Prestar atención al nivel de base de tu audiencia y a la familiaridad de tu audiencia con el tema. Identificar si podemos ir a fondo con tecnicismos o si debemos traducir algunos en el proceso, ¿no? El segundo punto, hacerlo interesante y atractivo. Acá decíamos de plantear el por qué necesito conocer esta información,
poner el tema en contexto, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la puedo aplicar? Generar esa expectativa, despertar curiosidad en la audiencia por conocer ese tema técnico que queremos contarle. Y el tercer punto, decíamos, hacerlo retenible. Combinar lo que decimos con una tabla simplificada, un gráfico resumen, digamos algún componente visual para aquellos que retienen mejor desde lo gráfico, digamos, o de imagen, que este gráfico o resumen o tabla resumen resalte los puntos claves y tratar de meter algo de lógica, ¿no? De cómo se relacionan esos puntos o algún marco lógico a ese tema técnico. Y decíamos que como bonus siempre podemos armar una tabla completa o un texto más detallado si consideramos que es clave que la audiencia tenga toda la información a mano para después entregárselo como complemento, ¿no? Pero nosotros le dimos lo importante, el mensaje clave, ¿sí? Le hicimos ese procesamiento de esa información en base a lo que entendíamos eran los objetivos de esa charla. La pregunta para vos es, ¿te habías planteado alguno de estos puntos al preparar una presentación sobre temas técnicos? Te invito a que la próxima vez que tengas que armar alguna presentación sobre temas técnicos, los pongas a prueba y evalúes el efecto que tienen en la audiencia. Si te resulta interesante este contenido, no olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas y dejes comentarios en la plataforma donde me escuches. Así podemos llegar con este contenido a más gente. Muchas gracias nuevamente por estar ahí y nos vemos en la próxima.